Buenas tardes, soy Carlos Arturo Rivera Flores, aspirante en Ingeniería y Tecnología Ambiental de la UNADM. Lo primero de lo que voy a hablar son de las causas de mi investigación. Esta investigación se derivó del proceso propedéutico para entrar a esta ingeniería. Tenía que investigar un tema relacionado con la misma y por eso fue que decidí enfocarme en el tema de la falta de agua. ¿Por qué? Porque es un problema a nivel mundial y también en la Ciudad de México. En general, pues el agua es un recurso esencial para la vida, no solo para que se generen procesos económicos o procesos ingenieriles, sino en general se necesita para el desarrollo de la vida. Derivado de la invitación de mi tema, fue que planteé los objetivos de mi investigación, que a la vez son las hipótesis que tengo del por qué se da este problema. En general son cinco las que planteo. La primera es la concentración poblacional en la Ciudad de México. Como todos sabemos, o sea, la concentración en la Ciudad de México es muy grande. Eso se puede ver, por ejemplo, en el tránsito o en que en una cuadra se generan edificios donde habitan 100 personas en un espacio pequeño. Por lo tanto, la necesidad de agua, luz, etcétera, es exagerada. El segundo tema que planteo es la concentración de la inversión en la Ciudad de México. Todas las empresas, las personas que tienen dinero van e invierten en la Ciudad de México para que ésta crezca. Asimismo, la inversión en infraestructura por parte del gobierno es en esta misma ciudad. Es por esto que yo considero que invertir mucho en una misma ciudad o en un mismo territorio genera que la población se traslade de territorios que no tienen las mismas oportunidades a territorios como la Ciudad de México. Es por esto, en un territorio donde hay mucha concentración y mucha inversión, por ende el exceso del gasto de agua considero que va a ser demasiado. Como tercer punto, manejo los hábitos de consumo de la ciudad, en sí de la Ciudad de México y en general de la economía en la que vivimos. Por ejemplo, como que nos dan a entender que entre más consumamos vamos a ser más felices. Y eso implica que el consumo del agua es una necesidad y por ende creemos que todos tenemos el derecho de consumirla a nuestro antojo. La cuarta hipótesis que tengo es la educación que se le da a las personas. Creo que vivimos en una generación y en una sociedad donde nos enseñan a consumir como, como reflejo de nuestra felicidad. Es por esto que creo que los hábitos de consumo y la educación van ligados con el agotamiento de la ciudad, del agua en la Ciudad de México, así como en general en el mundo. Y por último, considero que la falta de información es un tema relevante ya que no se han hecho los esfuerzos suficientes para que toda la población que desperdicia agua sepa de este tema y de las consecuencias que esto puede tener tanto en ellos como en las futuras generaciones. La falta de conciencia se vuelve otro problema. ¿Por qué? Porque las personas que realmente tienen la información y saben las consecuencias de esto no tienen como la suficiente motivación para dejar de hacerlo. Como siguiente paso, lo que voy a explicar es la metodología que usé. Lo primero que hice fue investigar las fuentes de internet que fueran confiables para revisar los temas relacionados con el agotamiento del agua. Me basé en temas tanto nacionales como internacionales, basadas en investigaciones por institutos o universidades reconocidas. Después lo que hice fue, con base en el proceso propedéutico, realizar una encuesta de 10 preguntas relacionadas con este tema que demostraran lo que quiero eh, hacer ver con base en mis hipótesis. Asimismo, tuve una entrevista directa con una persona en la cual se puede ver reflejado los temas de concentración poblacional, de inversión, como causas del agotamiento en la Ciudad de México. Eso en general fue lo que ocupé como mi metodología. Derivado de esto, la información que recolecté, como ya mencioné, tienen que ser fuentes confiables basados en investigaciones de institutos, universidades o temas gubernamentales que den la factibilidad a mi investigación, que nos enseñaron a lo largo del curso propedéutico. Esto es porque derivado del análisis de libros y de referencias electrónicas, considero que son fuentes muy vastas de información, pero tienen que ser seleccionadas cuidadosamente.
Después, después de toda esta investigación y de todo este problema, lo que detecté fueron los problemas que arrojó mi investigación como causa del agotamiento del agua en la Ciudad de México. El agotamiento de las fuentes que proporcionan agua. Esto es porque se usan demasía y se concentran en los centros poblacionales que tienen alta demanda. Asimismo, la contaminación de las mismas por los desechos que generan en estas mismas concentraciones poblacionales. Otro problema son los costos de captación y conducción del agua, ya que como se agotan los recursos más cercanos, se tiene que accesar a recursos que están en distancias mucho más largas y por tanto el costo de la captación y la conducción de esta misma es mucho mayor. Asimismo, se generan conflictos por los intereses de diferentes usuarios sobre estas fuentes. Otro problema que detectamos es que hay un elevado número de fugas que se utilizan tecnologías derrochadoras de agua. Esto se puede ver en las industrias, donde una industria para cualquier proceso necesita agua y entonces lo que tú creas es un producto que en sí mismo genera agotamiento de agua. Otro problema es que no se reusa el agua y los sistemas de facturación y cobranza son deficientes. Además que el problema es que el agua en la Ciudad de México está subsidiada y por tanto el costo del servicio no cubre lo que realmente vale todo el proceso de generación de fuentes de agua. Asimismo, existe poca conciencia ciudadana, como ya se había mencionado. Por otra parte, cualquier maquinaria, los procesos y los servicios de la industria demandan grandes cantidades de agua. Y es por eso que en general el crecimiento económico demanda más agua, pero esto atenta contra la supervivencia del ser humano. En general, estos fueron todos los problemas que detecté derivados de mi investigación documental. Después voy a exponer los resultados derivados de mi encuesta a 10 personas que son los siguientes. Que las personas entrevistadas son personas de un estrato social alto porque trabajan en el gobierno, son compañeros míos y en general viven en delegaciones en la Ciudad de México y por excepción de 2 personas que viven en el Estado de México. En general, como se muestra en la gráfica, hay un 60% de personas que presentaron falta de agua en su colonia. 2 del Estado de México no presentaron faltas de agua en su colonia, ni otras 2 en la Ciudad de México. La siguiente es de los resultados estadísticos. Los deseos de compra de vivienda en la Ciudad de México. Esta pregunta lo hice porque todas las personas aspiran a vivir en las ciudades y no se dan cuenta del posible agotamiento que va a tener el agua en 30 años. Como se puede ver, 9 de las 10 personas tienen el deseo de comprar una vivienda en la Ciudad de México. También le hice la pregunta a las personas si sabían de que la concentración de la concentración de la población en la Ciudad de México que era muy alta y ellos me contestaron que sí. Es decir, a pesar de que tenían una concentración muy alta, ellos aún así tenían el deseo de comprar una vivienda en la Ciudad de México, lo cual puede generar que en el futuro se agote el agua de manera mucho más rápida. Mis siguientes datos fueron preguntas acerca del uso del agua en la regadera, el uso del agua en la regadera sin cerrar la llave. A lo cual 6 personas de 4 me contestaron que usan el agua todo el tiempo que está abierta. Eso genera un excesivo agotamiento de este recurso. Otra pregunta que realicé fue la reutilización del agua en la lavadora, que en general ocupa muchísimos litros de agua y pocas personas son las que realmente se dedican a reutilizar esta agua para otros fines. La siguiente diapositiva muestra fueron preguntas del derecho del uso del agua por el pago recibido. Esto es, yo les pregunté que si ellos se sentían con el derecho de usar el agua por el pago que hacían a esta.
y a lo cual 8 personas de 10 me respondieron que sí. Esto es que ellos están tan acostumbrados a que por pagar algo tienes el derecho de usarlo a tu antojo, siendo que este es un recurso que está en un constante agotamiento. También les pregunté si sabían que el costo del agua está subsidiado, de lo cual 5 personas de las 10 me respondieron que sí y 5 que no, donde se puede ver la falta de información y la falta de conciencia sobre este problema. La siguiente diapositiva es del consumo del agua a costa de otro ser humano. La pregunta que le hice es si ellos realmente sabían que el uso que le dan al agua era a costa de, de que otra persona no consumiera. A lo cual 8 personas me respondieron que sí y 2 que no. En eso se puede ver la falta de conciencia por este tema, que las personas se sienten con el derecho a vivir y a no garantizar la supervivencia de las futuras generaciones. En este sentido, como se puede ver, les pregunté si sabían que el uso del agua agotaba la misma para las futuras generaciones, a lo que todas las personas me respondieron que sí. Es en esto que se puede notar que la falta de información, la falta de conciencia generan que el agotamiento del agua sea un problema totalmente del ser humano y no de los seres vivos como tal. Eso fue todo respecto del análisis estadístico. Ahora voy a enfocarme en darle las conclusiones de mi tema. En general, el tema de la falta de agua es un tema muy preocupante para todos los seres humanos, y en especial en las concentraciones poblacionales donde este recurso comienza a escasear, debido a que esto tendría implicaciones económicas, culturales, sociales y políticas. En el tema ingeniería lo que puedo concluir es que la idea de la generación de tecnología, lo cual implica inversión y consumo en sí mismo, tiene aparejado un alto consumo de agua dentro del mismo proceso, ya que al generarse un proceso industrial se está consumiendo agua. Esto en sí solo está trasladando el problema de un foco a otro. Por lo anterior, considero que la mejor solución dentro del tema ingenieril es mejorar los procesos de consumo, desperdicio y educación a fin de no generar más círculos viciosos. Es decir, al final lo que planteo como conclusión principal es evitar el consumo de recursos naturales nuevos y en lugar de mejorar y en su lugar, mejorar la administración de los mismos, tomándolos como escasos, a fin de reducir al mínimo su consumo y plantear la preservación de estos recursos garantizando su disponibilidad para las siguientes generaciones. Es todo, muchas gracias.